reclutamiento y selección. Bienvenidos y bienvenidas, espero que estén teniendo una excelente noche. Justamente hoy vamos a revisar nuestro primer tema, fundamentos del reclutamiento y selección. ¿Ok? Me gustaría que todos pues me vayan contando desde dónde se conectan, dónde están, cómo están, ya que es nuestra primera sesión para generar un poquito el espacio pues de convivencia, un poquito este espacio para también conocernos. ¿Ok? Muy bien, veo por ahí desde Hilo, ¿no? El puerto de Hilo, qué bonito, desde Perú por ahí. ¿Quién más? Por ahí también está Ani, desde Piura. Nancy está en México. Huancayo, Silvia desde Jesús María, muy bien. República Dominicana, por acá también veo. Puno, Lisbeth, ¿cómo estás allá en Puno? ¿Qué tal? ¿Hay lluvia? ¿No hay lluvia? ¿Cómo está el Puno? Por ahí desde Maracaibo, Venezuela. Angélica desde Ecuador. Buenísimo. Mucha lluvia, nos dice Lisbeth. Uy, a abrigarse y a protegerse. Muchas gracias, Lisbeth. Valentina, desde Colombia. Muy bien, qué rico, Colombia, qué bonito. Por acá, San Juan de Lurigancho, Gabriela, nuestro compañero Ramírez, está en Lima también. Yo mido en Yurimaguas. Yo también estoy en Lima, así que pues por acá que estamos cerquita, los que estamos acá en Lima, por ahí veo que estamos desde distintos sitios, ¿ok? México, Colombia, Venezuela. Buenísimo, por ahí también más al sur, también tenemos algunos compañeros. Entonces, me gusta porque vamos a tener una sesión bastante diversa, con opiniones, con información de todos lados, lo que nutre un poquito nuestro pensamiento, pues, analítico, sistémico. ¿Ok? Muy bien. Muchos de ustedes quizá están llevando o ya han llevado un curso que aquí tenemos en IPTEC, que es Gestión de Recursos Humanos, y este curso de hoy, pues, es de reclutamiento y selección, que es uno de los procesos principales que abarca la coordinación, la gestión de recursos humanos. ¿Ok? Excelente. Hoy vamos a ver este proceso fundamental y base para que funcione la empresa, para que tenga éxito en el cumplimiento de sus objetivos. ¿Ok? Entonces, siempre me gusta saber sobre todo cómo llegan a sesión y también los saberes previos que ustedes tienen. ¿Cómo llegamos a sesión hoy? Yo estoy llegando en el mood número 2, así entusiasmada, a la expectativa. Pues ahí ustedes algunos me dirán, no, yo estoy como el número 5, súper concentrado, tomando apuntes. Excelente, esa es la actitud. Por ahí también me pueden decir el número 3, ¿no? Prestando atención a la pantalla. El número 4, sorprendido. Por ahí ustedes ya me cuentan cómo llegan a la clase, si están llegando a la expectativa, sorprendidos un poquito por este tipo de curso que tenemos, que al mismo tiempo pues se agrupa bajo uno de los procesos fundamentales del proceso de recursos humanos, de la gestión del talento. ¿Ok? Excelente. Entonces, pues hay que algunos están así y pues justamente nuestro plan de hoy es aprender sobre el proceso de reclutamiento y selección. Aprender cómo se maneja, de qué manera nosotros podemos gestionarlo y al mismo tiempo, pues, cómo este proceso es base para que pueda tener nosotros en la empresa a ese capital humano, a ese personal que realmente esté preparado, que realmente pueda responder a los distintos desafíos. ¿Ok? ¿Qué más? La importancia estratégica. ¿Ok? Nosotros tenemos como base este proceso
y de qué manera impacta, influye en las decisiones, en el sostenimiento del talento. Asimismo, cómo ha ido evolucionando este proceso en el tiempo, en la historia, en las distintas etapas que ha tenido la empresa, la organización a través del tiempo. ¿Ok? Eso es un poquito el propósito de nuestra clase. Es una clase que vamos a revisar por ahí quizá algún caso, algún videíto, pero sobre todo es una clase introductoria. Una clase donde vamos a aprender de manera más panorámica sobre este proceso. Ya en las siguientes clases, porque este curso tiene una duración de 5 sesiones, vamos a ser mucho más específicos, ¿ok? Esta clase es más de introducción para que nos animemos, para que nos empapemos de los conceptos, para que aprendamos un poquito de qué trata y luego, sesión a sesión, vamos a explorar de manera más profunda. ¿Ok? Muy bien, entonces, cuando yo hablo del proceso de reclutamiento y selección, me gustaría que ustedes me comenten qué entienden por reclutamiento, qué entienden por un proceso de selección. Quizá alguno de ustedes ha participado en algún proceso de selección, ha participado. Denme un minutito, chicos, por favor. Solo un minuto. Muy bien. Ya de vuelta, por acá justo me estaban pasando la voz. Pero yo hoy tengo pues un poquito más extendido la cena. Aquí en Perú a veces cenamos a las 8 de la noche, 7:30, entonces por acá me pasaban la voz, pero no se acordaron que estaba pues dictando clase. ¿Ok? Discúlpenme chicos y bueno, les estaba contando. Quería que ustedes me comenten cómo definen pues el proceso de reclutamiento, el proceso de selección. ¿Qué entienden por reclutamiento? ¿Qué entienden por selección? ¿Ok? Por ahí, ¿alguno? Sé que estamos muteados, pero podemos comentar en nuestro chat. ¿Ok? Dice ustedes alguna vez han participado en algún proceso de selección, alguna vez han pasado un proceso de entrevistas, alguna prueba psicológica, alguna vez han enviado un CV, una hoja de vida. ¿Qué es para ustedes, pues, este proceso? ¿Por qué las empresas lo tienen? ¿Por qué existe recursos humanos? ¿Por qué necesitamos personas que seleccionen, que recluten, ¿no? Al talento, que encuentren a ese perfil ideal. ¿Alguno se anima? Acá veo que ya nos están comentando. Buenísimo. Me encanta. Annie nos dice, reclutamiento. Entiendo que es juntar y evaluar a un conjunto de personas. Muy bien, juntas y evalúas a un conjunto, a un grupo de personas. Lisbeth nos dice, reclutamiento es atraer o buscar candidato para el puesto de trabajo. Muy bien, atraer o buscar candidatos para el puesto de trabajo. Renzo nos dice, capturar el mejor talento para la organización. Exacto, muy bien. Bueno, como, como si estuviésemos cazando, ¿no? Un poquito. Es justo en inglés, este mapeo, esta caza de talento se denomina hunting, ¿ok?
Entonces, es un poquito de eso, ¿no? Jantear, encontrar ese candidato ideal, ese postulante que va a brillar y que va a ser la persona que se desempeñe mejor en el puesto. ¿Qué más? Nancy nos dice, reclutamiento es el proceso de atraer a los candidatos por diversas fuentes. Excelente. Acá Nancy nos habla de atracción, nos habla pues de cómo podemos utilizar algunos canales como bolsas de trabajo. Eso lo vamos a ver, vamos a aprender un poquito de este tipo de bolsas en las siguientes clases, qué canales existen, cómo nosotros podemos potenciar nuestras búsquedas utilizando canales. Inclusive, hoy en día ya se habla pues de las eficiencias, de las automatizaciones mediante la inteligencia artificial y cómo esto impulsa al equipo de recursos humanos, al equipo de reclutamiento y selección. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues acá nos dice Dael, evaluar y seleccionar el personal necesario para el puesto específico. Muy bien. Encontrar, pues, ¿no? A esa persona, a ese candidato ideal. Fernando, reclutamiento para poder ingresar a un trabajo según el perfil que están buscando. Muy bien, ¿cómo recluto? ¿Cómo puedo al mismo tiempo alinearme con la necesidad del talento, del requerimiento que tiene la empresa? Jesús, encontrar el personal indicado para el puesto que se requiere mediante una evaluación, perfiles, ¿no? De su perfil, de su currículum. ¿Ok? Muy bien, Jesús, justo dentro del proceso de selección, y por eso también se denomina selección, vamos a utilizar distintos filtros o evaluaciones que nos permiten tener información concreta para tomar decisiones. Van a darse cuenta, chicos, que cuando reclutamos tenemos que tomar decisiones, tenemos que elegir justamente a alguna persona, a algún grupo de candidatos que tiene las características, que tiene aquellas cualidades que nosotros estamos buscando para el puesto. ¿Ok? Entonces, nuestro juicio crítico, nuestra toma de decisión tiene que estar bien mapeada. ¿Ok? Muy bien. Silvia, un proceso mediante el cual se buscan los candidatos potenciales e idóneos para el puesto. ¿Ok? Es un proceso mediante, vamos a encontrar, mediante donde vamos a utilizar esta evaluación para encontrar ese candidato idóneo. Edward también nos comenta de la búsqueda del perfil para contratar pues a la persona en un puesto de trabajo, validar su experiencia, su competencia, pues a nivel de habilidades blandas, a nivel de habilidades un poquito más técnicas, más operativas. Muy bien, Edward. Lisbeth también nos habla sobre el proceso de selección, ¿no? Que ya hemos comentado, el proceso de evaluar, de elegir al candidato. Graviela por acá nos dice sobre esta revisión, sobre este análisis de los perfiles que necesitamos. Annie nos habla del proceso de reclutamiento, evaluar para una mejor selección. Muy bien, y finalmente Gina, también reclutamiento sobre esta etapa, ¿no? Que inicia desde la publicación de la oferta laboral y que continúa con este proceso de atracción, de reclutamiento y permite, pues, mediante un proceso de selección, elegir al mejor candidato. Veo que muchos de nosotros tenemos bastante conocimiento previo, así que creo yo que esta va a ser una clase bastante participativa porque nos permite tener pues opiniones, experiencias que han ido teniendo, que han ido acumulando y que van a lograr que esta clase se desarrolle de una manera mucho más óptima. ¿Ok? Entonces, muchos de ustedes ya definieron, comentaron sobre el proceso de reclutamiento. Como siempre, a mí me encanta que todo lo que nosotros estamos comentando o diciendo
esté pues fundamentado. ¿Y cómo se fundamenta? Mediante los autores. ¿Cómo los autores van a comentar, van a mencionar sobre lo que es el proceso de reclutamiento? Entonces yo les he traído aquí, chicos, esta definición que yo les he sacado, además de un libro que utilizo y que les voy a pasar. Acá les voy a compartir, chicos, este libro de aquí, que ven aquí, es el libro que vamos a trabajar para la sesión. Creo que ya se ve. ¡Ay! Se dejó de ver, creo. Acá está. Listo. Por aquí van a ver, justamente este libro es el proceso o el libro de reclutamiento y selección de personal para atracción del talento. Como pueden ver, está en PDF, pero eso no impide que podamos visualizar y al mismo tiempo aprender. ¿Ok? Les recomiendo que lo lean, que lo revisen. El libro, el enlace, les va a pasar nuestro compañero Félix, del equipo de ITEC, que es nuestro coordinador, para que puedan ustedes revisar y aprender un poquito más. ¿Ok? Tenemos varios capítulos que profundizan nuestro tema que estamos hoy viendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice pues los autores sobre lo que es el proceso de reclutamiento? Nos comentan que el proceso de reclutamiento funciona bajo la premisa de cubrir vacantes a medida que se presentan. Y esta tiene una visión a corto plazo. ¿Ok? Nosotros tenemos un requerimiento. ¿Cómo llega este requerimiento? Pues nosotros estamos en nuestra área, en nuestra oficina, con nuestro equipo de recursos humanos, y viene un jefe y nos toca la puerta y nos dice, ¿sabes qué? Necesito un nuevo analista de finanzas. Tú, como parte del equipo de reclutamiento, pues te levantas y dices, muy bien, por acá, por favor, siéntate y cuéntame más. Coméntame si esta posición está aprobada, ¿ok? Toda posición dentro de una empresa tiene que tener o tiene que estar bajo una estructura. Para eso, pues, las empresas van a tener una organización, ya sea jerárquica, ya sea de manera horizontal, etcétera, pero siempre un puesto va a pertenecer a un área, a un departamento, ¿ok? A un capítulo, un squad, a una tribu, como deseen ustedes llamar. Siempre va a pertenecer a un área, ¿ok? A un equipo. Y este equipo tiene que tener, pues, la autorización, el presupuesto, la aprobación de quienes toman decisiones, de la plana directiva, ¿ok? Y una vez que nosotros hemos validado que este requerimiento, que esta necesidad de talento está aprobada, está validada para que podamos reclutar, pues nosotros podemos realizar el proceso sin problema, ¿ok? Este jefe se sentó con nosotros y nos comenta, nos dice, tengo el presupuesto, tengo la aprobación, sal a buscar a mi analista de finanzas. Necesito que mi analista de finanzas llegue lo más pronto posible. Allí inicia nuestro trabajo. ¿Ok, chicos? En primer lugar, cuando estamos aquí sentados con este jefe de finanzas, ¿qué es lo que hacemos? Preguntamos y sacamos toda la información posible sobre esta necesidad. ¿Ok? Preguntamos qué capacidades, qué habilidades, cuáles son las competencias, cuál es el nivel de educación, qué acreditaciones, qué certificaciones, con cuántas personas más trabaja, tiene algún reporte, tiene algún subordinado, tiene algún esquema especial de pago, tiene algún contexto específico. Todas aquellas preguntas necesarias para que podamos aprender sobre ese perfil ideal, ¿ok? Tomamos nota y al mismo tiempo, con esa información, nosotros actualizamos un documento
que se llama descriptivo de puesto. ¿Ok? Como muy bien su nombre lo dice, y seguramente ustedes lo conocen, este descriptivo de puesto es, pues, un documento que tiene toda la información de los distintos puestos de la empresa. ¿Ok? Este descriptivo de puesto está organizado para que podamos encontrar información de manera más sencilla. Entonces, cuando este jefe viene, se presenta con nosotros, nos muestra sus aprobaciones, nosotros sacamos nuestro MOF. En ese manual de funciones vamos a encontrar los distintos descriptivos de puestos. Y ahí buscamos analista de finanzas. Ok. Acá tengo yo las funciones del analista de finanzas, pero igual tú cuéntame todo porque tenemos que actualizarlo. Siempre vamos a estar actualizando la información de los perfiles de los puestos, ¿ok? ¿Y esto por qué, chicos? Porque siempre tenemos que cambiar, evolucionar, actualizar las cualidades, las características que componen, ¿no? Los puestos dentro de la empresa. ¿O no es válido actualizarlo? ¿Qué piensan? ¿Se necesita o no se necesita actualizar las distintas características de los perfiles, de los puestos dentro de la empresa? Sí se necesita, nos dice Jesús. Ok. ¿Y para qué? ¿Es gratis? ¿Lo hacemos solamente porque tenemos tiempo? ¿Porque nos dice nuestro jefe? ¿Por qué tenemos que realizar? Muy bien, para mejorar algunas cosas que nos hace falta, muy bien. Para tener un personal más capacitado, muy bien. ¿Por qué más? Mejora continua para la empresa, muy bien, Jesús. Siempre la empresa está cambiando, iterando, mejorando. Y Annie acá nos dice, y bastante importante, para mantener actualizada la información y al mismo tiempo para que esta información impacte en la mejora del talento y de la empresa. ¿Ok? El negocio, el mercado, siempre evoluciona, chicos. ¿Ok? Lo que hace unos 5 años en mi puesto actual de trabajo era relevante, sí o sí los candidatos tenían que tener, hoy en día eso ya ha evolucionado y ya no es solamente esa herramienta, sino aparecen pues nuevas herramientas, nuevas capacidades, nuevos conocimientos que se tienen que tener. Justo ayer yo estaba viendo un poquito algunas convocatorias que me aparecían en LinkedIn, ¿no? De algunos contactos de recursos humanos y veía que buscaban un practicante de operaciones. Y yo decía, uy, interesante. Y por curiosidad ingresé, ¿ok? Justo en una empresa antigua donde yo había trabajado y veo, ¿no? Practicante de operaciones, practicante de reclutamiento y selección, practicante de capacitación. Y reviso primero el de reclutamiento y selección y veo sus distintas funciones habían cambiado, ¿ok? Habían evolucionado. Sus requisitos para que los practicantes, para que los candidatos a practicante postulen, también habían cambiado. Por ejemplo, estaban pidiendo conocimiento deseable en inteligencia artificial, en automatizaciones, ¿ok? Eso hace 5 o 7 años no era parte del perfil para un practicante. Hoy en día, pues ha evolucionado y ha cambiado el contexto del mercado que esas capacidades, esas competencias aparecen. Por eso mismo, la actualización de los puestos
cuando nos llega un requerimiento o inclusive en otros momentos es vital. Tenemos que mantener a la par, pues, esa descripción con la necesidad del talento que se tiene, ¿ok? Siempre, chicos y chicas, recuerden, una empresa sin talento, pues, no funciona, ¿ok? Una empresa sin talento no puede funcionar. Sin personal adecuado y capacitado, no llega a tener el éxito esperado, ¿ok? Muy bien, y veo por acá que justo me estaban comentando Joel y Jesús. Excelente también su aporte. Muchísimas gracias. Entonces, este proceso de reclutamiento es este primer paso, les contaba. Nosotros ya estamos en el momento en que el jefe ha hablado, nos ha dicho esta necesidad de talento. Nosotros hemos actualizado el descriptivo de puesto, hemos tomado nota de toda la información posible que hemos podido obtener de este jefe y nos toca, pues, iniciar el proceso. Muchas veces este proceso va a tener un tiempo límite. Las empresas, inclusive, pues miden al equipo de talento, al equipo de reclutamiento, bajo estos indicadores, bajo la medición del tiempo, del cumplimiento, pues en menor tiempo, de obtener al talento ideal. Entonces, chicos, no se sientan intimidados si alguna vez tienen que buscar talento máximo en 2 semanas, máximo en un mes. Es parte de los procesos, de las métricas que tenemos, ¿ok? Justo en este curso, pues vamos a revisar cómo podemos potenciar ese cumplimiento, ¿ok? Ese cumplimiento de que puedas obtener al mejor talento en el tiempo más, pues, pausible, ¿ok? Tampoco nos vamos a alocar, como se dice coloquialmente, y vamos a brindar talento, vamos a contratar a personas que no se ajusten al perfil. Tenemos que ser estratégicos para ser ágiles, ¿ok? Muy bien. Como les decía, el proceso de reclutamiento tiene el propósito de cubrir vacantes en la medida que se presentan. Es muy distinto a un proceso de atracción del talento, ¿ok? En un proceso de atracción del talento, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, pues, consolidamos una reputación, consolidamos una marca empleadora de la empresa para captar la atención de todo el público, sin distinción. Se espera de manera mucho más pasiva y al mismo tiempo no tenemos una vacante en específico donde estemos convocando. En cambio, en el proceso de reclutamiento, sí es específico, sí tenemos un tiempo límite y sí nuestra intención es contratar a una persona, ¿ok? Puede ser un requerimiento que necesita un proceso de reclutamiento para un perfil de finanzas. O podemos tener una necesidad específica para un perfil de operaciones, para un perfil de atención al cliente, etcétera, etcétera. ¿Ok? El proceso de reclutamiento es muy activo y muy específico. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Nuestro proceso de reclutamiento, les decía, y además, esta slide es bastante específica y nos muestra un poquito de manera spoileada sobre los tipos, los canales y las buenas prácticas que podemos tener al momento de reclutar.
Existen distintos tipos de reclutamiento. Está el proceso de reclutamiento interno, que es cuando tú convocas candidatos que ya pertenecen a tu organización, a tu empresa. ¿Ok? Ejemplo, este analista de finanzas nos está contando que tiene la necesidad, pues, ¿no? Este jefe de finanzas, discúlpeme, está buscando a un analista de finanzas y que tiene en su equipo a distintos asistentes y a distintos practicantes. Y de ese grupo de asistentes ha visto a 2 personas que pueden tener potencial, las capacidades para convertirse en un analista de finanzas. Entonces nosotros decimos, ok, no te preocupes, vamos a activar un proceso de reclutamiento dentro de la empresa y si ellos postulan, vamos a hacer un proceso de selección interno de la empresa, ¿ok? No vamos a convocar por el momento a nadie más. Primero vamos a dar la oportunidad al talento propio de la empresa y si tienen las capacidades y pasan todo el proceso de selección, pues uno de ellos será el elegido para que pueda tener una promoción, un ascenso, un crecimiento laboral. ¿Ok? Eso es un poquito del proceso interno. No obstante, no siempre podemos tener candidatos que tengan el potencial o que puedan ocupar las posiciones que necesitamos. No siempre vamos a estar evolucionando o promocionando a los candidatos. Por ejemplo, para una promoción, para una posición de practicante, pues no tienes personas en tu empresa que vayan a postular porque tienes por ahí algún asistente, algún analista, algún jefe. Y una posición de practicante, pues tiene ciertos requisitos y además de la inexperiencia para que puedas ingresar en esta posición, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de momentos, ese tipo de disyuntivas, ¿qué es lo que hacemos? Vamos por el siguiente tipo de reclutamiento, que es el proceso de reclutamiento externo. ¿Ok? Ejemplo, nosotros convocamos mediante anuncios, mediante headhunting, mediante bolsas laborales. ¿Ok? ¿Cuáles son estos anuncios? ¿Cuáles son estas bolsas laborales? Pues lo vamos a conocer más adelante. No se preocupen, sé que estamos aquí un poquito para empaparnos, así que tranquilos, lo vamos a ver poco a poco. Lo que sí les recomiendo es que el canal más frecuente que se utiliza mediante las bolsas laborales son los anuncios de empleo, como el que ven aquí, ¿no? Este anuncio de empleo que nos dice, nos invita a postular a una vacante, pero no nos invita de una manera pues aburrida, de una manera impersonal, sino más bien está utilizando una estrategia de calidez, de acercamiento para el candidato, para que el candidato pueda sentirse pues dirigido y al mismo tiempo con la atención en este tipo de posición. Nos dice un poquito sobre cómo es el equipo, sobre los retos o las funciones que va a tener. Nos cuenta además cuál es el propósito del puesto y si tuviéramos todo el anuncio, veríamos incluso los beneficios, veríamos por ahí el tipo, la modalidad que se tiene, etcétera, etcétera. ¿Ok? Este es un anuncio que podemos nosotros tomar aquellas características, aquellas fortalezas buenas que hemos encontrado y llevarlo a cabo en nuestros propios procesos de reclutamiento y selección. ¿Ok? Cuando estamos reclutando chicos y chicas, recuerden que es muy importante que convoquemos de manera específica y de manera adecuada. A veces, el proceso de reclutamiento puede ser el principal momento para un proceso de selección. Si tú no tienes un gran grupo de opciones, un gran grupo de candidatos, no vas a poder elegir de manera más objetiva
a ese candidato ideal, ¿ok? Es mejor tener muy buenos candidatos en nuestro proceso de reclutamiento para que mediante las entrevistas podamos elegir a ese talento, pues, real, a ese talento que va a sostener esos objetivos que la empresa tiene, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Canales comunes. Estos son algunos de los canales que utilizamos. Pregunta, chicos. ¿Todos aquí utilizan, tienen una cuenta de LinkedIn? De LinkedIn o LinkedIn, como ustedes lo identifiquen. ¿Sí? Buenísimo. Muy bien. Muy bien, Jesús. Te invito a que por ahí la actives. LinkedIn es una herramienta, es una red social que se ha vuelto fundamental para el trabajo del especialista en reclutamiento y selección. Mediante LinkedIn no solamente podemos buscar, reclutar, convocar a los candidatos, podemos mostrar aquellas iniciativas, aquellos beneficios, aquellas acciones que componen la marca empleadora para que puedan, pues, los candidatos sentirse atraídos, sentirse al mismo tiempo, pues, con las ganas y la motivación necesaria para postular a la empresa. Mediante LinkedIn también podemos posicionar a nuestra empresa de manera comercial. Entonces, LinkedIn se vuelve una herramienta vital hoy en pleno siglo XXI, 17 de marzo. De hecho, va a seguir evolucionando seguramente y va a seguir haciendo ese propósito de conectar a talentos, a profesionales, a realizar networking. Así que yo les invito a que aperturen y que vayan pues consolidando, vayan potenciando su marca diferenciadora. Cuando hunteamos, cuando nosotros estamos haciendo este hunting específico de los candidatos, muchas veces utilizamos LinkedIn. Así que no se queden atrás. Los que tienen que reactivar su cuenta, les invito a que la reactiven. Poco a poco les va a ser útil. Al principio todavía no van a tener esas conexiones tan importantes, pero luego va evolucionando un poquito más. ¿Ok? Muy bien. Yo recomiendo, pues, LinkedIn, aunque tengas o no tengas CompuTrabajo, igual tienes que tener porque no solamente es que postules, también ahí te posicionas tú como profesional. Así que yo te digo, ten LinkedIn y a la par puedes postular en CompuTrabajo, en Boomerang, en Indeed, en aquella plataforma laboral que en tu país, que en tu rubro, que en tu tipo de profesión sea más relevante, ¿ok? Justo entre los muchos canales que tenemos están estas bolsas laborales y tenemos algunas que son específicas, ¿ok? Ejemplo, CompuTrabajo es mucho más específica para empresas más operativas, empresas más industriales. Si ustedes buscan en Boomerang, van a encontrar que existen empresas un poco más administrativas, más oficinistas, ¿ok? En cambio, si buscan un trabajo de tecnología, podemos encontrar una bolsa como Kaggle, que es netamente para publicar vacantes tecnológicas. Así que allí solo vas a encontrar talento tecnológico. Entonces, pues, si tú estás postulando algún puesto y tú perteneces a tecnología, pues lo más recomendable es que vayas y estés dentro de ese tipo de bolsa laboral. ¿Ok? Voy a conectar, chicos, un minutito, por favor. Listo. Antes que se apague. Entonces, yo les decía, evolucionen, verifiquen y validen qué tipo de perfil tienen ustedes. Si sus perfiles son más operativos, lo que buscan en su día a día, CompuTrabajo.
Si su perfil es mucho más oficinista, mucho más específico, tiene un impacto y un alcance un poquito más grande, pues Boomerang, LinkedIn para hacer la búsqueda respectiva. Si tienen que buscar directores, gerentes, pues chicos, tienen que buscar en LinkedIn. Allí van a encontrar bastante, pues, profesional que acredita que tiene esas competencias que pueden validarse y pueden responder al perfil que ustedes están buscando. Muy bien, buenas prácticas. ¿Cuáles son las prácticas que tenemos que tener en cuenta al momento de anunciar, al momento de realizar nuestro, pues, perfil en las distintas redes, ya sea en LinkedIn, Boomerang o CompuTrabajo? Pues siempre tratemos de que sea cálido, de que sea una propuesta, una bolsa que tenga sentido y que en el momento en que nuestra convocatoria entre pues a figurar, llame la atención, enganche a ese candidato. Para eso necesitamos que las descripciones sean precisas, sean concisas, que se utilicen palabras pues entendibles para todos, que sea al mismo tiempo una empresa que explique aquello que va a realizar. Existen muchas empresas que subestiman este momento y no debería ser así. Nosotros debemos ser estratégicos al momento de convocar. Es el primer contacto que vas a tener con tu candidato. No te olvides de hacerlo de una manera pues atractiva, una manera diferenciadora, ¿ok? Justo quería que ustedes vean esto de aquí. Déjenme ver. Por acá, un ejemplo de una empresa que lo hace de una manera pues mucho más amena. Vamos a ver si lo tengo por acá. Ya está. Creo que ya está. Bueno, esta empresa como que trata. Todavía le falta un poquito, ¿ya? He traído a Alicor. Por acá van a ver un poquito la descripción del puesto. Nos comentan el propósito de la empresa, bastante importante. Nos comentan el propósito del puesto, muy bien. Las distintas funciones y aquello que se necesita, ¿ok? ¿Puede mejorar? Sí, puede mejorar. Por ahí vamos a encontrar empresas que son más amenas, más cálidas, con más engagement, también. A ver, vamos a buscar por aquí. Uy, mezclé. Por acá podemos buscar otra empresa que es un poquito más de reídos, a ver. Uy, a ver. Bacus, ¿ok? Vamos a ver si encontramos algún Bacus. Mondelez también, incluso, ven ahí ustedes las calificaciones. Ahí pueden encontrar un poquito. Y como lo esperaba en Mondelez, son mucho más específicos, explican más sobre el puesto, explican incluso la historia de esta empresa, cómo ponen las preguntas, ¿no? ¿Qué debes saber acerca de esta posición, ¿no? En lugar de poner cuál es el propósito, cuál es el antecedente, te ponen sobre qué debes saber, qué aportarás, ¿no? Te está hablando a ti como candidato, qué es lo que tú vas a incrementar, los requisitos específicos y las responsabilidades asociadas. Eso es un poquito, por ejemplo, lo que es reclutar, convocar con sentido. Tratemos nosotros de reclutar con sentido. Ay, creo que no estaba proyectando justo esto de aquí, les estaba diciendo de Mondelez, que lo hacen pues de una manera mucho más amena, más específica, que se dirige al candidato, que trata que el candidato se sienta pues
involucrado. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, volviendo a nuestra clase, siempre que puedan, chicos, traten de que sea, pues, de una manera, sobre todo, que involucre y que muestre parte de la cultura, parte de esa buena práctica que tiene su empresa. De esa manera ganan más candidatos y se atreven más candidatos a participar, pues, en este tipo de proceso de selección. No siempre va a ser sencillo, sí, no siempre, pero incluso cuando no puedan, traten, pues, de tener pulcritud, organización. Yo varias veces he visto convocatorias con pues faltas ortográficas, con el espaciado, que no tienen un buen formato, que no tienen una buena revisión y eso también desanima. ¿Ok? Entonces, siempre que puedan, háganlo incluso bien en el sentido pues de redacción, en el sentido ortográfico. ¿Ok? Eso es un poquito de nuestro proceso de reclutamiento. Lo vamos a ver más adelante, así que tranquilos. Es una mirada mucho más panorámica de lo que vamos a hacer en las distintas clases. Y bueno, por acá les he traído un poquito de la siguiente parte, que es el proceso de selección. ¿Qué es el proceso de selección? Como ustedes muy bien lo han dicho, es el proceso de identificar al candidato más adecuado mediante herramientas, mediante procesos. ¿Ok? Entonces, les he traído un pequeño ejemplo de un proceso de selección para que ustedes puedan visualizar y luego comentamos. Mi trabajo es fácil porque uso clic a... Nos viene nuestro... Ya está. Un poquito más de volumen. Salto. Listo. Del examen. El año pasado un señor sacó un 96,4% en el examen escrito. No lo eligieron. No es un mero examen de suficiencia, es una herramienta de evaluación que nos sirve para clasificarlos. Vayan a lo seguro, saquen un 100%. Perdona. ¿Lo has terminado todo o tenías algo que hacer? Tengo algo que hacer, sí. Pero además lo he terminado todo. Ah, bien. ¿Y tú? Sí. Oye, ¿qué te han parecido los gráficos? Tiradas. Ya, a mí lo que más me ha costado ha sido la pregunta teórica de detrás. ¿Tú qué has puesto? ¿Pregunta teórica? Sí, la de detrás. Chris, venga. Hola, Chris. Señor Fromm, ¿qué tal? Bonita camisa. Gracias, señor. Chris. Hola, Jay. Chris, siéntese. Hoy me he dicho, ponte camisa, Chris. Ya que es el último día y todo eso. Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker. ¿Le gustaría, Chris? Sí, señor. Bien, nos alegramos mucho. Así que, bienvenido. Justo antes de que vengan los comerciales. Buenísimo. Hemos visto un pequeño
pues, extracto de lo que es un proceso de selección, ¿ok? Un proceso de selección implica tiempo, implica inversión y costo para las empresas, implica inversión de tiempo inclusive en los candidatos. Por ahí vi que alguno pues comentaba cómo se llamaba la película, ¿no? En búsqueda de la felicidad. Y trata justamente de esta aventura, de esta pues travesía que tiene este padre de familia al encontrar trabajo y cómo tiene mediante distintos pues momentos, dificultades, también alegría finalmente al encontrar el trabajo, ¿no? Entonces un poquito lo que nosotros hacemos es también ser parte de esa alegría, ser quienes le decimos al candidato, ¿sabes qué? El puesto es tuyo, ingresa a trabajar mañana, ¿no? Qué bonita sensación, qué bonito el cambiar vidas, pero eso también implica una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad pues está en realizar aquellos procesos, aquellos filtros necesarios y de una manera óptima. Este padre de familia pues tuvo que pasar un proceso de selección no de una semana, no de un mes, fue un mes. Ejercicios o búsqueda de clientes. Yo les recomiendo, es una buena película. Creo que está en alguna plataforma, pero también no. ¿Ya está? ¿Volví? Ya volví. Sí, mi señal. Perdónenme, chicos, no sé qué pasó. Solito se desconectó el internet y luego volvió el internet, mágicamente. Entonces, comentaba que necesitamos al momento de reclutar la asertividad, la empatía, ¿ok? Para ello, tenemos que entrenar nuestro ojo crítico, nuestra capacidad de comunicar. Tenemos que tener bastantes habilidades sociales, habilidades blandas bien desarrolladas. Entre esas habilidades también está, pues, planificar de manera correcta nuestro proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos que nuestro proceso sea un buen proceso de selección, un proceso que cuide al candidato a nivel de experiencia? Pues planeando, sobre todo, que tenga estas cualidades que ven en pantalla, ¿ok? Cualidades como la claridad y la planificación, siempre iniciando con la evaluación de este puesto, con el análisis detallado del puesto, del descriptivo del puesto, con los requerimientos, considerando las competencias técnicas como las conductas pues más blandas, más sociales, utilizando distintos canales, atracción del talento diverso, la evaluación basada en evidencias. Siempre que podamos, utilicemos, implementemos alguna herramienta, alguna técnica que nos permita evaluar a los candidatos de una manera mucho más objetiva. Nosotros somos humanos, tenemos sesgos, tenemos pensamientos detrás. Tratemos de utilizar alguna herramienta que nos brinde esa objetividad necesaria para tomar pues decisiones racionales y no solamente por impulso o por sensaciones, ¿ok? La comunicación transparente.
necesitamos garantizar una experiencia positiva para los candidatos mediante una comunicación pues directa. Siempre que podamos, actualicemos el estatus del proceso. Chicos, es muy importante que estemos nosotros pendientes tanto de los candidatos que pasan a las siguientes etapas, como con los candidatos que no están pasando. Aquellos candidatos que por alguna razón, pues, no han sido elegidos, también seamos honestos, transparentes y comentemos. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo. En esta ocasión están buscando otro tipo de perfil. Te mantenemos al tanto de alguna oportunidad que pueda alinearse a tus características, ¿ok? El candidato con eso tiene noción, sabe qué decisiones puede tomar, ¿ok? Eso es un poquito sobre la comunicación transparente. ¿Qué más? Agilidad y eficiencia. Necesitamos buscar cubrir las vacantes en el menor tiempo posible sin comprometer la calidad del proceso. Necesitamos utilizar tecnología, herramientas que automaticen, que nos ayuden a ahorrar tiempo, ¿ok? Métricas que nos ayuden a medir cómo está siendo nuestro proceso de selección. Y finalmente, cuando ya hemos realizado todo el proceso, no nos olvidemos del momento del onboarding, de la integración que se hace con el candidato. Esto va mucho más allá del momento que nosotros contratamos, sino incluso cuando ya se está adaptando sus equipos, cómo lo acompañamos. Ustedes, nosotros, somos ese primer contacto del candidato con la empresa. Por lo tanto, muchas veces va a buscar respuestas, información con nosotros. Entonces, tratemos de brindar todas aquellas herramientas que faciliten su adaptación. No queremos que nuestro candidato renuncie, que tenga alguna renuncia anticipada o fuera de tiempo, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Excelente. Vamos bien entonces. Y bueno, ya podemos revisar un poquito sobre la importancia estratégica que tiene este proceso. Yo les decía, les adelantaba que cuando estamos pues reclutando, estamos de manera estratégica logrando que la empresa cumpla sus objetivos. ¿Cómo así? El talento es la base para que una empresa funcione. Sin talento adecuado, sin talento capacitado, sin talento que no tenga esas características necesarias, no va a tener pues ese éxito esperado. Si nosotros tenemos un talento motivado, un talento bien seleccionado, vamos a generar avances, impacto en la productividad, en la cultura. Vamos a ahorrarnos costos, ¿ok? Costos de tiempo, costos económicos, porque una mala contratación, pues, hace que también existan costos asociados y vamos a lograr que este talento se adapte, tenga un compromiso con la empresa y por lo tanto impulsamos la retención del talento. Un buen proceso significa contratar a un trabajador que se adapte bien a su rol y al equipo. Y un mal proceso, en cambio, es encontrar pues a una persona que no se adapta y que está teniendo conflictos, que está teniendo pues impacto en el equipo y además puede provocar una rotación tanto de él como de los compañeros. Imagínense, entra un jefe que no evaluamos bien, este jefe tiene actitudes muy déspotas, muy reactivas, muy dominantes
Y los trabajadores, al ver que la empresa no está haciendo nada, no lo está acompañando, no lo está capacitando para que transforme ese tipo de trato, ese tipo de comportamiento, pues pueden inclusive renunciar. Y luego, cuando la empresa recién toma acción, pues ya tenemos varios talentos que han salido e inclusive tenemos que desvincular a este jefe que también ha ido escalando este tipo de comportamientos. Y este equipo quedó vacío y la empresa pues improductiva, la empresa sin esos objetivos que necesitaba lograr en ese mes, en ese día, generando pérdidas, generando pues costos asociados, etcétera. ¿Ok? Ya se han dado cuenta un poquito de la magnitud que es un equipo de talento, por eso es que inclusive, si ustedes ven en las distintas organizaciones o en el gobierno corporativo de las empresas, van a encontrar que siempre existe un gerente de recursos humanos, un gerente de talento, un gerente de gestión humana. Siempre va a existir una cabeza bajo este tipo de equipo porque es necesario. Por ahí alguien me puede decir, pero profesora, ya estamos teniendo la inteligencia artificial, ¿no? Tantas herramientas, tantas automatizaciones. Aún así, para un equipo de recursos humanos se necesita pues este tipo de sabiduría humana que muchas veces la inteligencia artificial todavía no logra tener, ¿ok? Todavía la inteligencia artificial no logra tomar decisiones ante imprevistos, ante situaciones no tan dominadas. Ok, eso es un poquito sobre nuestra importancia estratégica y cómo impactamos. Hoy en día, este tipo de proceso, ¿okay? Este tipo de área ha evolucionado. Muchas veces, hace más o menos 10, 15, 20 años, el proceso de reclutamiento y selección tenía que gestionarse de una manera distinta. Se utilizaban otro tipo de canales, se utilizaban otro tipo de estrategias, pero hemos ido cambiando conforme el contexto, el mercado y las empresas. Antes se utilizaba bastante el tipo de anuncio periódico, ¿no? En las radios, inclusive en la televisión de vez en cuando. Hoy en día se utilizan más las plataformas digitales, las plataformas como LinkedIn, bolsas laborales, bolsas de universidades, etcétera. ¿Ok? Actualmente estamos teniendo pues inclusive una tendencia en lo que es el uso de la automatización, el uso de herramientas más tecnológicas como el software ATS o pruebas pues online. ¿Ok? Eso es un poquito de la evolución del proceso de reclutamiento y selección. Hoy en día tenemos a un reclutador, a una reclutadora mucho más consultiva. Antes se nos tenía bajo ese estereotipo más administrativo. Hoy en día ya no es así. Hoy en día el reclutador más bien ha evolucionado y tiene una opinión crítica, tiene una opinión que tiene impacto, que se toma en cuenta en las decisiones de los directivos, en las decisiones pues estratégicas del negocio. ¿Ok? ¿Qué más? Hemos pasado de ser administrativos a ser más bien socios estratégicos de las organizaciones, de las empresas, del negocio. Si yo como gerente, como dueño de mi empresa, quiero venderla, quiero fusionarla con otra empresa, pues tengo que igual preguntar, tomar en cuenta el punto de vista del talento. Y para conocer al talento, tengo que ir con recursos humanos, ¿ok? Tengo que ir, pues, con reclutamiento, con selección para validar qué tipo de falencias, qué tipo de necesidades de talento vamos a tener ante este tipo de situación, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito la evolución del proceso de reclutamiento y selección. Como les decía, para abreviar tiempos, estamos utilizando algunas herramientas tecnológicas como las pruebas, como el software ATS,
inclusive las automatizaciones de inteligencia artificial. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, tenemos estos minutitos para que me ayuden a resolver este pequeño caso que nos va a entrenar. Yo les decía que tenemos que tener ojo crítico, un juicio bastante fundamentado y siempre que tomemos decisiones basándonos en evidencia. Esa evidencia se obtiene mediante los distintos filtros que realizamos de o dentro del proceso de selección. ¿Ok? Entonces ahora ustedes se van a posicionar como parte del equipo de la empresa Innova Proyectos. ¿Ok? Ustedes son parte del equipo de la empresa Innova Proyectos, justamente del equipo de selección, les tocó ser del equipo de selección, chicos, y tienen que buscar a un coordinador de proyectos. Ese es el puesto, un coordinador de proyectos de una empresa de tecnología que va a tener bajo su responsabilidad a equipos, ¿ok? ¿Cuáles son las habilidades que estamos buscando? Liderazgo, comunicación, organización y resolución de todos los problemas que puedan pues, presentarse. Requisitos, mínimo 3 años en gestión de proyectos y un conocimiento de metodologías ágiles. Les he traído 3 candidatos, chicos, ¿ok? Para que ustedes, según las características de cada uno de estos candidatos, puedan elegir, puedan contarme cuál es la opción que ustedes prefieren, ¿ok? ¿Cuál es la opción que ustedes recomiendan para esta posición que estamos revisando? Estamos aquí con este coordinador de proyectos y les he traído el candidato 1, candidato 2 y candidato 3. Así que lean de manera detallada cada uno de estos perfiles y tenemos 5 minutitos para que me digan cuál candidato recomiendan para que pase a entrevista. Candidato 1, 2 o 3. Coloco el caso otra vez para que vean el perfil. Acá está. Ok. Todavía nos queda 4 minutitos. Acá la otra pantalla con los 3 candidatos. Ok. Nos quedan 3 minutos. Vamos a ver.
Recuerden por ahí, es una empresa de tecnología, metodologías ágiles, necesita liderar personas, experiencia en proyectos, en gestión de proyectos. Muy bien, ¿listos? Un minutito. Candidato 2 o candidato 3 o candidato 1. Cualquiera de ustedes, pues, apuesta. Muy bien, listos. Veo por aquí a Evelyn, nos dice candidato 2. Dael, candidato 2. Lisbeth, candidato 2. Muy bien. Joelmi. Por acá Joelmi nos dice el candidato 3. Veo, encuentro una falencia. No tiene la certificación. Edward, la 3, la que más se asemeja. Todavía falta para tener la certificación. Jesús, candidato 2. Joelmi, la candidata 3. Muy bien. Gabriela, candidato 3. Silvia, candidato 3. Y Gina, candidato 2. Ok. Veo que está entre el candidato 2 y el candidato 3 por lo visto. Yo también estaría entre ambos candidatos, al igual que ustedes, un poquito más inclinada por la candidata 2. Si bien no tiene experiencia liderando o gestionando pues personas bajo su posición, sí se encuentra en un momento donde su motivación puede ser alta, ¿no? Ha pasado como analista y ya lleva buen tiempo en esa posición como analista y muy pronto va a estar buscando otro tipo de reto, un nuevo paso para su línea de crecimiento. Y esa línea de crecimiento puede ser bajo una coordinación, ¿no? Viene de una empresa de tecnología, tiene un conocimiento avanzado de metodologías, inclusive con certificaciones, así que esa experiencia, ese manejo de personas lo puede adquirir, tiene el potencial. Candidato 3, muy buen candidato también, tiene 4 años como experiencia como coordinador, quizá esté en un momento donde la posición de coordinación no lo motive tanto porque ya ha tenido esa experiencia. Tendríamos que entrevistar para validar cuán tangible, cuán alta es esa motivación. Tiene fortalezas, por ejemplo, bastante liderazgo, alto liderazgo, lo que le viene bien a esta persona que ocupa el puesto. Tiene, además, esta experiencia en presupuestos. Su falencia también está en que no ha estado en una empresa de tecnología y a veces la adaptación para este tipo de empresas puede demorar un poquito porque tienes nuevos flujos, nuevos pues, procesos, procedimientos muy afines a este tipo de compañía, ¿no? Y él ha venido sobre todo de una empresa más no gubernamental
como es una ONG. ¿Ok? Entonces tendríamos que explorar un poquito más basándonos en entrevistas entre el candidato 2 y el candidato 3. Solo así con la hoja de vida nos dejan bastantes dudas. Mediante una entrevista podríamos nosotros, pues, cerrar esas dudas, tomar más información, más evidencia y con eso, de una manera mucho más, pues, directa, mucho más fácil, objetiva, tomar una decisión. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos, lo han hecho excelente, han respondido muy bien. Su ojo crítico, su ojo de reclutador, reclutadora está, pues, muy actualizado. ¿Ok? Acá les he dejado un pequeño ejemplo. Tenemos a una empresa que ha contratado un gerente sin verificar si sus valores coincidían con los de la empresa, con los de la organización. En 6 meses, este gerente ha renunciado, dejando al equipo desmotivado y con proyectos sin completar. ¿Ok? Hemos encontrado a un gerente que no tiene ese valor, ese principio que una empresa puede tener dentro de su cultura, dentro de su organización. Si nosotros no valoramos esta afinidad, vamos a tener este tipo de consecuencias. Personas que a los 3 meses, a los 6 meses, yo he tenido amigas que a la semana se les ha ido la persona que han reclutado. Entonces, también no se olviden de lo importante que es verificar el nivel de motivación, el nivel de compromiso, el nivel de afinidad, de principios, de valores que tiene la persona y cuánto se asemeja con lo que la empresa también difunde, también tiene. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pudo haberse hecho diferente? Pues debimos ser más cautelosos al momento de validar su compromiso, su motivación, su lealtad por la empresa. Teníamos que validar al mismo tiempo aquellos valores que la empresa tenía. Por eso hoy en día se habla incluso de lo que son las entrevistas por competencias. Mediante eso podemos evaluar el comportamiento pasado y predecir el comportamiento futuro en situaciones similares. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Exacto, Nancy. Me gusta lo que Nancy nos ha puesto. La entrevista es fundamental para identificar valores, integridad, no solo en lo laboral, sino en su vida cotidiana. ¿Alguno de ustedes vio o recuerda que hace unos meses, el año pasado creo que fue, en un concierto de un grupo famoso, se encontró a un gerente general con su gerenta de recursos humanos todavía, que estaban pues abrazados en una situación muy comprometida y justo la cámara los enfoca, ¿no? Y ellos se ponen en evidencia. Y ambos tenían pues esposo y esposa, ¿no? Ambos tenían familia y ellos estaban ahí sin pues sin su familia, sin su esposo, sin su esposa, ¿no? Con otras personas. Ese tipo de actitud, sí, fue y se volvió viral para colmo, así de piñas, como diríamos aquí en Perú, así de piñas fueron, ¿no? Además, cuando haces algo malo siempre se va a saber. Las mentiras siempre tienen patas cortas, chicos, así que no hagan eso. Esa situación, pues, evidenció que este tipo de líderes, porque eran líderes, ni siquiera es que estaban en la plana de operativos, administrativos, oficinistas, no. Eran personas que tomaban decisiones con bastante impacto en una empresa. Estaban teniendo ese tipo de actitudes, deslealtad, pues falta de integridad. Imagínate, si no eres una persona íntegra en tu familia, con las personas que te aman, ¿qué tanta confianza puede tener la empresa para pues darte otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces la empresa finalmente tuvo que desvincular a ambos,
por ese tipo de situación. Algunos pueden decir, no, pero es que es la vida privada. Aunque sea la vida privada, ese tipo de comportamientos se forman, pues, una manera de pensar y actuar que no solamente afecta en cómo lo haces en tu vida privada, sino también en la vida profesional. Son acciones que tienen, pues, un sentido y la empresa no va a confiar en ese tipo de personas. ¿Ok? Muy bien, entonces siempre, chicos, que puedan, entrevisten. Igual, yo estoy haciendo zoom a esto porque me gustó mucho el comentario de Nancy, porque justamente es eso. La entrevista nos ayuda a entender a esa persona de una manera más global, de una manera más holística. Y con eso podemos pues tener la información y el panorama completo y tomar la decisión más acertada. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante cómo entrevistamos, la entrevista por competencias, los tipos de preguntas, incluso pues cómo nosotros podemos también ser mejores entrevistadores. Lo vamos a ver en las siguientes clases, no se preocupen, solo me gustaba hacer hincapié a eso. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias a Nancy, a Silvia, que estuvieron participativas en este bloque. Y bueno, les decía que existen varias tendencias. Tenemos la tendencia de la diversidad actualmente. Cada vez más empresas buscan talentos diversos para encontrar, enriquecer a sus equipos. Se utiliza la inteligencia artificial también. Cuando yo hablo de diversidad, chicos, hablo, por ejemplo, de empresas que tienen estrategias específicas para encontrar talento diverso. Ejemplo, las empresas de tecnología hacen bootcamps, hacen convocatorias específicas para mujeres, porque identificaron que en el mundo de la tecnología no había, pues, mujeres. Las mujeres estaban muy asociadas a otro tipo de profesiones, a otro tipo de roles. Y la perspectiva de la mujer, la perspectiva de distintos grupos de la sociedad es importante para el desarrollo de los productos, para el desarrollo de los servicios. Entonces, no solamente era cuestión de ser inclusivos, sino también, pues, una cuestión económica, una cuestión social, para que su producto tenga más capacidad, pues, compleja, más información de una manera completa, tomando en cuenta todas las perspectivas. Y por eso muchos consultoras de tecnología iniciaron este tipo de convocatoria, de inclusión, de llamar, de convocar a esta población que estaba teniendo poca presencia en este tipo de rubro. ¿Ok? Eso es un poquito un ejemplo de la diversidad y la inclusión. Un ejemplo de inteligencia artificial, teníamos a Amazon que había implementado, no le fue tan bien, de hecho luego tuvo algunas críticas y tuvo que retroceder, ¿ok? Entonces no todo lo que nosotros vemos va a ser siempre positivo, a veces vamos a tener alguna consecuencia que no va a ser tan positiva y también tenemos que ser pues honestos, tenemos que ser arriesgados en el sentido de que tomo la responsabilidad de las consecuencias de lo que estoy implementando, ¿no? A veces va a funcionar, a veces no, pero soy valiente para saber en qué momento decir, ¿sabes qué? Muy bien, lo intentamos, no funcionó, volvemos, buscamos otras maneras, ¿ok? Eso le pasó a Amazon, que tuvo un sistema de inteligencia artificial, pero su sistema estaba fallando y estaba teniendo bastantes sesgos, inclusive sesgos de género en sus algoritmos. Entonces, no solamente el ser humano tenía sesgos, sino también la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, lo tuvo que cambiar. ¿Qué más hemos tenido? ¿Qué más estamos viendo hoy en día? La marca empleadora. Yo les decía, muchas empresas están gastando millones en que, pues, su empresa sea más atractiva para los candidatos. ¿Por qué? De esa manera pueden tener al mejor talento. Hay una competencia muy grande por tener a los talentos, pues, con mejores resultados, con mejor potencial. Si tú tienes una persona que
sabe del producto, del servicio, que tiene las competencias, las habilidades, eso va a significar para ti una productividad, una capacidad de innovación, una capacidad de que tu empresa crezca. Entonces, tú necesitas que esa persona ingrese a trabajar contigo. Para ello vas a establecer distintas estrategias. Vas a tener mejores beneficios, mejor salario, vas a tener una cultura, pues, de aprovechamiento, vas a tratar de que esta cultura lo mantenga, lo retenga, lo motive, etcétera, etcétera. Y eso hacen las empresas, sobre todo con más alto nivel de facturación, ¿no? Google, Amazon, Meta, Mercado Libre, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Por acá les he mostrado un poquito las iniciativas o cómo hacen su marca empleadora las empresas. Por acá tenemos a este Banco Global que siempre está pues a la par con las tendencias, creando contenido en redes que pueden hablar con el candidato, que pueden impactar con ese potencial postulante. Por acá un poquito también de los testimonios que colocan para animar a las personas a ingresar en esta empresa, a postularse, etcétera. ¿Ok? Todo eso responde a este tipo de desafíos. Tenemos la competencia del mejor talento, el talento calificado. Nos estamos adaptando a las nuevas expectativas laborales. Hoy en día las nuevas generaciones no solamente buscan pues trabajo para vivir, sino también necesitan que ese trabajo sea balanceado, sea equilibrado, les brinde un espacio para su vida personal, ¿ok? La diversidad, la equidad, bastante importantes, la transformación digital más la automatización, el ajuste también a los modelos de trabajo hoy en día y sobre todo después de la pandemia existieron nuevos pues modos, nuevos esquemas de trabajo, no solamente asistiendo a oficinas 100% presencial. Hoy en día también existen empresas que brindan la flexibilidad de que estés 2 días en oficina y 3 días en casa. 3 días en oficina, 2 días en casa, ¿no? Empresas que estén 100% remoto también existen. Entonces, este tipo de modelo de trabajo está, pues, bastante presente hoy en día. ¿Qué más? Reducción de tiempos. Tratamos de que los tiempos de contratación, de encontrar talento, sean mínimos. Y además que, pues, lo podamos encontrar en ese tiempo mínimo al candidato ideal, ¿ok? Y esto va de la mano con la retención post-contratación. Entonces, en conclusión, nuestro proceso de reclutamiento y selección es un proceso estratégico, no es operativo, ha evolucionado. Hoy en día tenemos un rol que impacta en las decisiones, en la productividad, en el negocio mismo. Estamos enfrentando una revolución tecnológica, nos estamos pues nosotros también adaptando a esto, ya que está transformando la manera en cómo encontramos, elegimos y tomamos la decisión del talento, ¿ok? Es un poquito lo que hoy hemos visto de manera más panorámica, más introductoria. Me gustaría que me cuenten, chicos, ¿tienen ustedes alguna pregunta o qué han aprendido de esta primera sesión? Justo en estos minutitos que ya nos están quedando. Uy, creo que ya llegamos al fin. Igual, para que ustedes me digan si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Todo bien? Muy bien. Si todo está bien, pues yo recapitulo un poquito lo que vimos. Hoy vimos el concepto de manera introductoria sobre el proceso de reclutamiento, sobre el proceso de selección. Vimos la importancia estratégica que tiene, cómo ha evolucionado, cómo se ha transformado, cuáles son los desafíos que hoy tenemos, las tendencias que tenemos en recursos humanos. Y en nuestra próxima clase vamos a entender
cómo se analizan los puestos para tener una contratación exitosa, ¿ok? Vamos a aprender sobre los descriptivos de puesto, el análisis de puesto, cómo entrevistamos a este gerente, a este jefe de finanzas cuando tiene su requerimiento por un perfil en específico, ¿ok? Muy bien, entonces, muchísimas gracias como siempre al equipo de ITEC, a nuestro coordinador. Yo les dejo, chicos, para que ustedes puedan tener las indicaciones y nos vemos el día jueves, 8 de la noche, hora Perú, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención. Cuídense bastante.